Esta es la segunda parte de la historia de la República Oriental del Uruguay en 20 minutos, en el marco del ciclo Mitos y Verdades de Danilo Antón para el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy. El ejército oriental, formado luego de la llegada de la cruzada de los 33 orientales a la playa de la Graciada, avanzó hasta conquistar la mayor parte del territorio de la banda, declarando la independencia y la reincorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Sur el 25 de agosto de 1825 en la ciudad de Florida. Pocos días después, las fuerzas orientales enfrentarían al ejército brasilero en la batalla de Sarandí y lo derrotarían totalmente. Debido a estas luchas, donde los orientales se aliaron a las fuerzas de las Provincias Unidas, los rebeldes pudieron controlar todo el interior del país, con excepción de los puertos de Montevideo, Colonia y Maldonado. Una batalla decisiva tuvo lugar en Ituzaingó el 20 de febrero de 1827, en donde las fuerzas de las Provincias Unidas derrotaron totalmente y, según se supo después, definitivamente a las tropas del Imperio de Brasil. Esta batalla fue la antesala de la Convención Preliminar de Paz de 1828, en donde habría de surgir el Estado Oriental del Uruguay. Todo esto ocurrió luego de un episodio imprevisto en que Fructuoso Rivera, uno de los jefes orientales, que había ejercido mando en el ejército luso brasileño y se había cambiado de bando nuevamente, decidió invadir las misiones orientales que estaban bajo control brasilero. Lo hizo desobedeciendo las órdenes del Comando Unificado de las Provincias Unidas, creando una nueva situación sorpresiva. Debido a esta invasión inesperada que consideró preocupante, el gobierno del emperador Don Pedro, en conversaciones con representantes de Buenos Aires y un diplomático inglés en 1828, en lo que se llamó la Convención Preliminar de Paz, aceptó la formación de un nuevo Estado que se llamaría Estado Oriental del Uruguay y más tarde República Oriental del Uruguay. Esta Nobel República, constituida oficialmente el 18 de julio de 1830, eligió como primer presidente al propio Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera, el primer presidente de la República Oriental del Uruguay recientemente constituida, como tarea principal, se propuso asegurar el control de la campaña, eliminando físicamente a las comunidades nativas existentes, que eran todavía varios centenares. En particular, procuró eliminar a los charrúas y minuanes. Esta eliminación fue lograda a través del episodio del arroyo Salsipuedes, donde varios jefes charrúas fueron conducidos a una emboscada y luego muertos o hechos prisioneros por el ejército de la República. Algunos años más tarde, en 1835, la República Oriental eligió un nuevo presidente constitucional, llamado Manuel Oribe. Oribe no pudo completar pacíficamente su mandato porque Fructuoso Rivera, el anterior presidente, organizó una rebelión que triunfaría en 1838. Este golpe militar sería el inicio de una larga serie de confrontaciones entre los dos bandos. Por un lado estaba el bando de Oribe, conocido como los blancos, y por otro el bando de Rivera, que se identificaba como los colorados. Estos dos bandos se reconocerían por sus diferencias frente a las intervenciones extranjeras. Los blancos tendrían posiciones más americanistas y federalistas, mientras que los colorados
se mantendrían más europeístas y unitarios, apoyando las intervenciones y a veces la participación extranjera en la política nacional. Esta confrontación se incrementó en la Guerra Grande de 1843, en donde los blancos, apoyados por el gobierno de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas y liderados por Manuel Oribe, sitiaron Montevideo generando un gobierno paralelo en el llamado Cerrito de la Victoria, a pocos kilómetros de la ciudad vieja de Montevideo. Mientras el gobierno llamado de la Defensa de Montevideo era apoyado por fuerzas inglesas y francesas. Finalmente, en 1851, se firmó la paz, que en realidad significó la aceptación de que las fuerzas federales habían sido derrotadas y que esto llevó a la renuncia de Juan Manuel de Rosas en el año siguiente. También dio lugar a la consolidación de la influencia de Brasil sobre los futuros gobiernos uruguayos. Al mismo tiempo, se supo la noticia que el primer caudillo federal, José Artigas, había muerto en el Paraguay un año antes. En los siguientes años se sucedieron gobiernos de ambos partidos sin mayores confrontaciones definitorias, hasta que Venancio Flores, líder colorado, que fue protagonista principal durante estos años, y en 1863 se rebeló contra el gobierno blanco de Bernardo Berro y más tarde de Atanasio Cruz Aguirre, solicitó para lograr el poder el apoyo del Imperio de Brasil. Luego, las fuerzas brasileras avanzaron en el norte de Uruguay en apoyo a Flores, sitiando la ciudad de Paysandú, que conquistaron, luego de un sangriento bombardeo donde murió mucha gente, y ejecutaron al oficial al mando de la guarnición, llamado Leandro Gómez. En los siguientes años, a partir de 1865, Brasil, Argentina y el gobierno de Flores se aliaron para combatir al régimen paraguayo, cosa que lograron luego de varios años de combates, costando la muerte de varias decenas de miles de paraguayos. En los años siguientes, a pesar que Venancio Flores fue asesinado en 1868, el gobierno de Uruguay continuó en manos del Partido Colorado. De todos modos, hubo varias rebeliones, como la llamada Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio en 1870 contra el presidente Lorenzo Valle, y ya a fines de la década de 1890, los levantamientos del caudillo blanco de Cerro Largo, Aparicio Saravia. En los primeros años de la década de 1890, Aparicio Saravia había luchado en la Revolución Federalista de Brasil, que lideraba su hermano Gumersindo. Luego de la muerte de este y la derrota de los revolucionarios, Aparicio regresó a Uruguay, en donde encabezó en 1897 un movimiento de rebelión de varios departamentos del interior contra el gobierno colorado centralista de Montevideo. Su última intentona insurgente de 1904 fue derrotada debido al asesinato del líder en la localidad de Massoyer, cerca de la frontera. Se puede decir, en cierto modo, que con Aparicio había muerto el último caudillo federalista del Uruguay. En el gobierno colorado de 1903 había sido elegido José Valle y Ordóñez. Valle era un periodista e intelectual, hijo de un anterior presidente, y durante sus gobiernos desarrolló políticas modernizadoras, incluyendo la democratización de la Constitución, la separación del Estado de la Iglesia, el reconocimiento de derechos de los trabajadores, la ley de divorcio, las pensiones a la vejez, así como la creación de varias instituciones públicas, como el Banco de Seguros, Banco Hipotecario, Banco República, Administración de Ferrocarriles, etc. El Partido Colorado Vallista se mantuvo en el poder con políticas tendientes a aumentar el rol del Estado
y el proteccionismo industrial, solo interrumpidas entre 1931 y 1938, en el periodo de la presidencia y dictadura de Gabriel Terra. El Partido Colorado instauró un régimen colegiado en 1952 que duraría por 15 años hasta 1967. Un protagonista principal de las políticas proteccionistas vallistas fue Luis Valle Berres en el periodo 1954 a 1958. En las elecciones de 1958, el Partido Colorado fue desplazado del poder por el Partido Nacional bajo el liderazgo del viejo dirigente del Partido Nacional, Luis Alberto Herrera. El nuevo gobierno blanco promovió políticas de liberalización de la economía con escaso éxito, hasta que en la elección de 1966 triunfó nuevamente el Partido Colorado con la candidatura del general Gestino, cuya presidencia en 1967 reinauguró el sistema presidencial de gobierno, terminando con el experimento colegiado, pero fallecería unos meses más tarde. El sucesor de Gestino fue Jorge Pacheco Areco. Este presidente inició un periodo de gobierno represivo, inclinado a la derogación de la agenda de derechos heredados del vallismo, imprimiendo a sus decisiones un tono autoritario. Las políticas de Pacheco provocaron resistencias en el movimiento sindical y estudiantil, dando lugar también a la formación de movimientos radicales políticos que buscaban cambios revolucionarios en la sociedad, tal como fuera el caso del Movimiento de Liberación Nacional o Tupamaros, que habría de ser derrotado unos pocos años más tarde. Las políticas autoritarias de Pacheco se extendieron con el siguiente presidente, Juan María Bordaberry, y aún más luego de 1973, con un golpe militar que fuera ratificado por el propio Bordaberry. El nuevo régimen disolvió el Parlamento, cercenó derechos, encarceló, torturó y mató a numerosas personas, muchas de ellas desaparecidas. Algunas de estas desapariciones están todavía pendientes 40 años más tarde. Este gobierno dictatorial militar todavía habría de durar otros 11 años y que recién pudo ser sustituido en 1985, año en que el país recuperó sus instituciones democráticas tradicionales. Con este video damos por terminada la segunda parte de la serie Historia de la República Oriental del Uruguay en 20 minutos. En próximos videos trataremos de enfocar algunos temas específicos de esta historia. Esta conversación se presentó en el marco del ciclo Mitos y Verdades de Danilo Antón, del canal De Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy.